en la carta de Efesios, capítulo 3. Y para comenzar me voy a permitir leer los últimos versículos, lo que dice el versículo 20 y 21. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, porque nos tienes aquí con bien, Señor. Y a pesar de lo que puede haber pasado en la semana, Señor, tú estás con nosotros y te agradecemos por ello. Ruego, Padre, que seas tú en este momento el que hable a la iglesia, Señor, que pongas carbón encendido en mi boca, Señor, y quemes mis palabras y solo dejes hablar lo tuyo. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestro corazón, y permítenos, Padre, recibir palabra y ponerla en acción. A ti sea la gloria y a ti la honra en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, hermano, y vamos a continuar con esta serie de predicaciones en el libro de Efesios. Yo ya tenía mucho que no predicaba porque no había estado en la ciudad un buen rato, pero pues ya me toca una vez estar aquí otra vez y vamos a leer este capítulo. Decidí titular este mensaje como Siervos por gracia y gloria de Dios. Todavía no soy muy bueno en poner títulos, entonces ahí vamos experimentando, ¿no? Pero vamos a leer los primeros versículos, donde comienza Pablo en este versículo diciendo así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. Pablo inicia haciendo un recuento, pues, o trayéndoles a memoria lo que había hablado en el capítulo anterior, en ese capítulo 2, que a lo mejor ya no se acuerda de lo que yo hablé en ese tiempo porque ni yo me acordaba, tuve que volver a leer qué fue lo que había predicado en ese momento. Y así, en forma de resumen, el capítulo 2 de Efesios tiene la intención de convencernos de ese milagro que es la salvación por parte de Cristo y de cómo esa salvación nos convierte en una nueva criatura, nos da una nueva vida, nos da una vida espiritual, nos unifica como cristianos en un solo cuerpo, y en ese momento dejan de haber diferencias entre unos y otros. Principalmente aquí Pablo trata de explicarle a los judíos y en general en la iglesia que no hay ninguna diferencia entre ser judío y ser gentil, o sea, ser nosotros, ¿no?, que estamos fuera del pueblo judío. Y Pablo termina diciendo que somos una morada del Espíritu de Dios. Y voy a leer los últimos versículos de ese capítulo 2, vamos a regresarnos un poquito allá en el capítulo 2, versículo 19. Dice así: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y es que Pablo cierra este capítulo hablando de que somos el lugar donde habita el Espíritu Santo. Y lo somos individualmente, pero también lo somos en conjunto como iglesia. Y debemos vivir como ello. Voy a volver a leer esto, por eso es que Pablo comienza diciendo: por esta causa, yo, Pablo, es decir, porque somos todos juntos un cuerpo, porque somos todos juntos una morada, por esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Y después comienza a dar un mensaje ahí. Voy a leer lo que dice la segunda carta a los Corintios, si gusta por ahí acompañarme para que lo lea conmigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 8 al 15. Pablo sabía que era prisionero del amor. O sea, Pablo sabía que era prisionero de Cristo, más allá de ser prisionero de alguna nación o de algún grupo en específico. Y voy a leer lo que dice 2 Corintios 4, del 8 al 15. Dice así. Bueno, voy a leerlo desde el 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todos, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Pablo en este momento ya había sido prisionero de otras naciones por el simple hecho de predicar. Pablo ya había sido juzgado, ya había sido encarcelado por el simple hecho de compartir este mensaje.
Él no era ajeno a lo que es ser un prisionero. Y por eso dicen estos versículos, estas partes. Y continúa diciendo en el 10, llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente, estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se ha extendido por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Y aún Pablo, siendo encarcelado, siendo azotado, siendo torturado para que dejara de predicar, él sabía que su mayor prisión era por amor. Es decir, él no se doblegaba ante una autoridad o él no se doblegaba ante una fuerza terrenal, sino que él sabía que debía doblegarse y que debía seguir ese amor que tenía por los gentiles y ese amor que tenía por Cristo. Entender el ministerio de Cristo no es sencillo, ni siquiera para los mismos cristianos. Requerimos constante recordatorio de lo que Cristo hizo, hace y hará en nuestras vidas y con nuestras vidas. Pablo empieza hablando un poquito del ministerio, empieza hablando un poco de por qué él es prisionero y en qué manera funciona ser un prisionero. Voy a leer el versículo 2 de Efesios 3. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, y el 3 dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. Pablo no dice, antes de esto quiero mencionar que dentro de la gracia de Dios, dentro de su palabra hay muchos misterios, hay cosas que usted y yo no vamos a entender en este momento, porque nuestra mente humana no da para entenderlas, y hay cosas que son difíciles de comprender. Y una de esas cosas era el ministerio que Pablo tenía hacia los gentiles. Porque si usted recuerda en el Antiguo Testamento, Dios había elegido a Abraham para salir de su tierra y formar un pueblo que era el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, al cual iba a entregarle la bendición de ser la nación escogida por Dios. Entonces, una vez que Cristo hace su sacrificio en la cruz y nos permite poder tener salvación a los gentiles, los judíos no entendían esto, decían, no es posible que los demás también puedan ser salvos si nosotros somos la nación escogida. Y de hecho, si nos ponemos a ver la historia a lo largo del tiempo, muy seguramente en este instante los judíos siguen sin entender esa parte, siguen sin entender cómo es posible que la gracia se haya extendido hacia todo el mundo y no solamente a ellos, entre otros misterios que hay ahí, pero Pablo habla sobre este misterio, por eso dice ahí que fue revelado a él el ministerio, como antes lo escribió brevemente, que es esta parte que ya leímos. Muchas gracias, hermano. Pablo entiende que él no fue quien descubrió este misterio, sino que fue un misterio que fue entregado. Dios, por medio del Espíritu Santo, le iluminó para poder entender esta verdad. Por eso dice el 3 ahí, por revelación me fue dado a conocer el misterio. Cuando usted y yo nos acercamos a Cristo, cuando usted y yo le entregamos nuestra vida, y como decían estas alabanzas, ¿no? Hacemos que nuestra vida le pertenezca a Él, ciertas cosas se nos son reveladas, ciertas cosas que no pudiéramos entender, y hay otras que, como le comento, no vamos a entender hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero una de esas cosas, que es cómo la gracia se extiende y puede abarcar a cualquier persona, es algo maravilloso, que usted y yo podemos entenderlo. Y voy a leer lo que dice Romanos 15, del versículo 15 al 18. Aquí Pablo habla un poco más acerca de esto, y en estos versículos menciona, pero los he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí Pablo sigue hablando de esto, sigue hablando de cómo su ministerio no fue algo que él eligiera, sino que fue algo que Dios le dio. Es algo que simplemente ocurre, hermano.
Cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo, Él nos da dones. ¿Cuál es su don? Yo no sé. Usted, con medio de la palabra y con el Espíritu Santo, se encargará de saber cuál es su don, que puede ser predicar, que puede ser enseñar, que puede ser tener discernimiento, que puede ser el servicio. Y cuando tenemos ese don, hermano, no es que usted lo haya elegido, no se puede hacer eso. Es algo que el Espíritu Santo le da, es algo que Dios le da. Y para poder ser un siervo, para poder ser un servidor del Señor, primero debemos entender esto. No es algo que usted y yo escojamos, es algo que se nos da. No es, ¿cómo decirlo? Usted no puede, o bueno, yo no puedo decir un día, quiero ser misionero, no más porque yo quiera, porque no va a funcionar. Y de ejemplo de esos tengo cuando yo era más joven, cuando era adolescente, y estaba en estas cosas del Jovac y esas cosas, yo por ahí dije, pues a lo mejor y yo podría ser misionero, ¿no? Y empecé a ir a viajes misioneros y empecé a ir a brigadas médicas ya un poco más grande, a la sierra, y ahí me di cuenta que yo no puedo ser misionero, que por mucho que quisiera, no tengo ese, pues vaya, ese llamado, no puedo compartir, vaya, ese llamado, y sería pisotear lo que hacen los misioneros, decir que yo soy un misionero. Eso no exime el hecho de que tengamos que compartir la palabra y eso no exime el hecho de que tengamos que ir a donde la gente lo necesita y que podamos ir usted y yo a algún viaje misionero y compartir la palabra, compartir ayuda en esos lugares. Eso es cosa distinta. Pero ya tener el llamado de ser un misionero es algo diferente. Y así es, hermano. No sé, por mucho que yo quiera echarle a la luz aquí, si le muevo me voy a electrocutar. Porque tal vez ese no es mi don, ese no es mi llamado. Eso no exime que yo tenga que servir, claro. Pero cada quien está llamado de una forma para servir al Señor. Y no podemos negar esa forma. Me voy a adelantar un poquito hacia el versículo 7, porque Pablo vuelve a repetir esa idea en el versículo 7 de este capítulo 3 de Efesios, donde dice, es de este evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios, que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Una vez más, yo no soy ministro, dice Pablo, porque yo sea muy bueno, o porque yo sea muy inteligente, o porque yo soy digno, no. Yo fui hecho porque se me fue concedido por la gracia de Dios. Y debemos entender eso, hermanos, usted y yo queremos servir al Señor. También es importante entender que lo que no se entiende bien tampoco puede aplicarse de forma adecuada. Voy a leer los versículos del 4 al 6. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del ministerio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y aquí quiero adentrarme un poco al contexto en el que Pablo escribe esta parte. Voy a irme a lo que dice Gálatas 3, si gusta buscarlo ahí conmigo, unas hojas atrás. Gálatas 2, versículos 11. Pablo escribe esto a los Gálatas y en el versículo 11 dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, de Santiago, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Aquí es importante entender algo. Cuando Pablo es llamado y empieza a predicarle a los gentiles, e incluso Pedro le empieza a predicar a los gentiles, ahorita veremos algunas lecturas ahí en Hechos 15, algo ocurre. Como les decía, los judíos no entendían esta parte de que los demás también pudieran ser salvos. Entonces los judíos seguían pensando que la salvación era para ellos. Y uno de los apóstoles que predicaba esto con mucha fuerza era Santiago, era Jacobo. Jacobo tenía esa idea de que su ministerio debía enfocarse a los judíos. Entonces aquí dice que cuando Pedro estaba ahí en Antioquía, estaba conviviendo con los gentiles, estaba platicando con ellos, les estaba predicando. Dice aquí que comía con ellos. Vienen llegando los discípulos de Jacobo, o sea, los discípulos de Santiago, y cuando los ve, Pedro se empieza a apartar de los gentiles.
Y dicen, bueno, mientras están ellos aquí, yo no me voy a convivir mucho con ellos porque van a empezar a hablar mal de mí. Y eso es lo que pasó. Vamos a leer Hechos 15. Si gusta buscar ahí Hechos capítulo 15. De hecho, el título aquí dice el problema de los judaizantes. Y ahí le explico un poquito más qué significa esto. Hechos 15:1 dice, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Unos versículos antes, en Hechos 11, dice así, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión lo reprocharon. Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Sí, no voy a meterme mucho para no perder tanto tiempo en esto, pero si ustedes recuerdan, en capítulos anteriores, Pedro tiene una visión donde, a grosso modo, esa visión, Dios le dice que no llame impuro a lo que él ha santificado. Y Pedro va a la casa de un hombre que se llamaba Cornelio y empieza a predicar. Y ese día muchos se convierten en el Señor. Pero cuando él regresa a Jerusalén, lo primero que encuentra cuando llega es gente reprochándole, diciéndole que por qué hizo eso, si la salvación y el mensaje es para los judíos. Ellos son el pueblo escogido. Y Pedro empieza a contar su experiencia ahí en ese capítulo de Hechos 11, que cuando tenga tiempo le invito a que lo lea. Y empieza a decir cómo Dios obró en ese lugar y cómo Dios transformó la vida de la gente que estaba ahí y cómo la gente necesitaba escuchar la palabra de Dios. Pero no fue algo que se quedó ahí, fue algo que continuó. Y por eso versículos después, en el capítulo 15 de Hechos, vuelve a salir esta discusión. Y en esa discusión, la iglesia primitiva, la iglesia que comenzaba, se dividía en dos partes. Aquellos que decían, está bien que los gentiles se conviertan al Señor, que crean en Cristo, en ese sacrificio, pero que sigan la ley de Moisés. Y la ley de Moisés dice que tienen que circuncidarse. Entonces hay que circuncidarlos. Y había otro grupo de cristianos que decían, no, o sea, sí obviamente tienen que seguir ciertos lineamientos, ciertas conductas, pero esa parte de circuncidarse es algo simbólico con el pueblo de Israel y no tenemos por qué obligar a nadie a hacer eso. Y ocurría ese problema. Y voy a leer los siguientes versículos ahí del capítulo 15 de Hechos, siguiendo con esto. Dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de otros ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Y vamos a irnos más adelante hacia el versículo 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y cuando tenga tiempo le invito a que lea el resto del capítulo porque es muy interesante esta parte de cómo los primeros cristianos tenían este debate. Pero aquí el punto es que cuando Pablo escribe Efesios, dice, para que Pedro pudiera decir estas palabras, yo tuve que regañarlo. Yo tuve que hablar con él y decirle, oye Pedro, estás mal, es lo que dice Gálatas. Yo tuve que decirle, Pedro, no te avergüences del ministerio que Dios te ha dado. Si Dios te envió a predicarle a los gentiles, hay que predicar a los gentiles. Si leemos las cartas de Pedro, las cartas de Santiago, vemos que ambos apóstoles se dedicaron más al ministerio dentro del pueblo judío, más a predicarle a ellos, a diferencia de Pablo, que se fue más a predicar a aquellos que no eran judíos. Ninguno de los dos está mal, o sea, bueno, entre comillas, ¿no? Pero ninguno de los dos está mal en seguir el ministerio que le fue entregado. Pero hermanos, si usted y yo tenemos un ministerio, no hay que avergonzarnos de él, y al contrario, hay que practicarlo y hacerlo con todo el entendimiento y el conocimiento. Por eso dice Pablo aquí en el versículo 5 del capítulo 3 de Efesios, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio.
Ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni el apóstol que usted quiera, podía practicar este ministerio sin entender realmente lo que era este ministerio. El Espíritu revela estos misterios y esto ya estaba escrito desde antes, pero nadie lo había entendido. Voy a leer lo que dice Isaías 49:6. Porque ahí podemos ver cómo ya Dios tenía este ministerio, tenía esta intención en su corazón, pero el pueblo de Israel no lo entendía. Dice en Isaías 49:6, dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Ya el Señor ya había establecido que el pueblo de Israel sería luz para alcanzar a todas las naciones, para que todas las naciones conocieran el verdadero Dios, pero ellos no entendían esa parte. Ellos se quedaron con que ellos eran un grupo seleccionado y que no podían ir más allá. Y cuando el Evangelio llega, Pedro, Santiago y los demás seguían con esta idea de decir, es que la salvación es de los judíos, pero Pablo tiene esta revelación de este ministerio. Y gracias a esa revelación, gracias a que esa palabra del Señor estaba ahí y que hubieron hombres y hubieron mujeres que fueron iluminados con esta verdad, es que usted y yo podemos estar hoy aquí y podemos conocer la palabra del Señor. Entonces, para que usted y yo podamos ser siervos, punto número 1, debemos entender que el ministerio se nos entrega, no se elige. Y punto número 2, que lo que no entendemos bien, no podemos aplicarlo de forma adecuada. Sigamos leyendo allí en los versículos del 8 al 9, porque también, si usted y yo queremos ser un siervo, debemos tener un corazón humilde. Dice el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Aquí algunos autores mencionan que no debe tomarse como una simple figura literaria o una simple forma en la que Pablo dice que él era más pequeño que los demás, sino que realmente es un sentimiento genuino de humildad por parte de Pablo. Pablo estaba consciente de lo indigno que era por el recuerdo de su pasado. Si usted recuerda, cuando Pablo, antes de conocer a Cristo, era Saulo, lo que él hacía era perseguir cristianos. Y él entraba a las iglesias y los mataba. Incluso usted recuerda, estuvo presente cuando fue el apedreamiento de Esteban, que fue el primer mártir, ¿no? Entraron por él, se lo llevan, lo ponen enfrente de todos y lo lapidan. ¿Por qué? Por ser cristiano, simplemente por el hecho de creer en Cristo y de predicar a Cristo. Después Pablo tiene este encuentro donde él va en camino y se encuentra a Cristo con él, lo deja ciego algunos días, hasta que él entiende la forma en la que Cristo quiere trabajar con él, la forma en la que Dios quiere trabajar y el ministerio que le va a dar. Pablo entendía esa parte y le daba vergüenza decir que él era un discípulo, decir que él era un apóstol, decir que él era un misionero, un predicador. Usted piense cuántas cosas no ha hecho o hemos hecho que de repente, no sé, queremos regañar a alguien por decirle, no, te estás equivocando, y luego decimos, pues, ¿con qué cara lo voy a hacer, no? ¿Con qué cara voy a decir esas cosas? Era algo así lo que sentía Pablo, y era genuino. Pablo decía, ¿con qué cara yo me planto a predicar? Por eso es que Pablo decía ahí que él era el más pequeño de todos los santos. Y porque además de esto, Pablo se considera como el último al que Cristo instruyó, discipuló. En ese momento en el que él tiene esa revelación y Cristo se encuentra con él, él dice que recibió la palabra directamente de él. Y él fue el último. Y en otros versículos puede leer ahí que dice que como un abortivo él fue elegido, ¿no? Fue elegido como que ya tú eres el último que está ahí, pues ven, te voy a jalar. Y Pablo entendía eso. Y él era completamente humilde en esa parte. Y nos deja ese gran ejemplo. A pesar de lo que fue Pablo,
y de que si tuviéramos que mencionar personajes de la Biblia, seguramente si le digo a alguien de ustedes, mencióneme 10 personajes de la Biblia, en esos 10 va a estar Pablo sí o sí, porque es de los más conocidos. Él se entendía como alguien indigno de servir al Señor. Y si usted y yo queremos servir al Señor, debemos entendernos como alguien indigno, porque nos hemos equivocado miles de veces, porque nos seguimos equivocando, porque seguimos fallando. Y no se trata de moralidad y de pararnos aquí y de aparentar ser una cosa, porque estamos conscientes que no somos perfectos. Y por eso es lo que nos hace ser siervos, entender que no somos nada especial. Las riquezas del Señor son grandes y menciona aquí que son inescrutables en Cristo Jesús. Vamos a leer unos capítulos atrás, en el capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y continúo leyendo: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante de Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y es que estas riquezas que menciona aquí Pablo en el versículo 8, para anunciar esas inescrutables riquezas, no pueden entenderse desde una perspectiva alejada de Cristo. El gozo, la paz, la mansedumbre, son cosas que solamente podemos entender al tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo quiero que piense en eso. Cuando antes de conocer a Cristo, antes de entregarle su vida, después de conocer a Cristo, ¿realmente podemos decir que antes éramos mansos y que ahora ya soy manso? Y ser manso es tener dominio propio, ¿no? Saber cuándo detenerme, saber cuándo actuar, saber cuándo ser bueno, saber cuándo ofrecerme a servir a los demás. ¿Podemos hacer eso? Tenemos paz una vez siendo cristianos. Y eso no quiere decir que las cosas son todas bonitas y todas buenas y que no pasa nada malo, sino que aún en medio de la tribulación, en medio del problema, podemos estar tranquilos. Yo creo que no hay mejor ejemplo de qué es esta paz que el mismo Jesús. Si usted recuerda aquella vez cuando estaban en el mar con sus discípulos y vino una tormenta y el mar movía el barco y todos los discípulos estaban asustados, gritando y, oye, ¿qué está pasando? Nos vamos a hundir. Busquen a Jesús. ¿Y Jesús dónde estaba? Acostado, durmiendo. ¿Por qué? Porque Él estaba en paz. Y de eso se trata, no de que usted y yo no tengamos problemas. El mismo Pablo lo decía. El mismo Pablo sabía lo que era ser preso, sabía lo que era ser un prisionero, estar en la cárcel, estar en sufrimiento. Y aún así, él estaba en paz porque conocía todas estas riquezas que estaban en Cristo. Y otra vez le digo, no es algo que podamos expresar con palabras, ni algo que podamos entender con palabras. Es algo que solamente se entiende cuando se vive. Y ese era el mensaje que daba Pablo a los gentiles. Y una vez más en el versículo 9 vuelve a hablar de este misterio, sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y ese misterio, una vez más, hermano, yo sé que es un poco redundante, pero como le decía al principio, si no entendemos bien esto, no podemos ponerlo en práctica. Y por eso Pablo lo repite y lo repite y lo repite. Ese misterio es que ustedes, gentiles, puedan ser tanto hijos de Dios como nosotros que somos judíos. Que ustedes son parte del mismo cuerpo, son parte de la misma familia. El versículo 10 y 11 continúan diciendo: de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer, ahora por medio de la Iglesia, a los principados y potestades, en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Y estos versículos, cuando los estuve estudiando y leyendo, me llenaron de emoción. Porque en pocas palabras lo que quieren decir el versículo 10 y 11 es que cuando usted y yo trabajamos, cuando usted y yo
hacemos nuestra actitud, cuando usted y yo hacemos lo que nos toca, en el cielo hay regocijo. Vuelvo a leer lo que dice el 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y cuando habla de principados y potestades, sí se refiere a ángeles, se refiere al cielo. Y dice aquí que cuando usted y yo trabajamos, cuando usted y yo impartimos el mensaje, cuando usted y yo hacemos lo que Dios nos ha dado, ese ministerio que nos ha dado, ahora la infinita sabiduría de Dios se puede dar a conocer a los ángeles por medio de la iglesia. Y no sé usted, pero eso me causa emoción, ¿no? Porque usualmente tenemos esa idea de que los ángeles son pues, un grupo de seres resplandecientes, y la Biblia misma dice que ellos están cantando día y noche a Dios, que Él es santo, que ellos están constantemente en servicio del Señor. Y aún así, el acto que usted y yo podamos hacer, si es de corazón, para servicio a Dios, a ellos los deslumbra, a ellos los hace decir, wow, realmente Dios es sabio en haberle dado ese ministerio a Él. Pablo habla respecto a Él, ¿no? De cómo cuando Él predica a los gentiles ocurre esto. Pero si usted y yo queremos ser un siervo, cualquier cosa que hagamos para la honra y gloria de Dios, va a tener esta representación allá. Y cuando estaba leyendo esto, recordé la historia del hijo pródigo. No sé si la recuerda. Vamos a leerla en Lucas 15, del 21 al 24. Y usted sabe que esta historia cuenta cómo un hijo le pide a su padre que le dé toda la herencia para irse a vivir la vida a como él le da a entender. Se va, lo malgasta y tiempo después regresa arrepentido. Y voy a leer los versículos 21 al 24. Una vez que él ya regresa, dice así: el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan al becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, y estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y cuando leía estos versículos que menciona Pablo en Efesios, donde dice que los principados y potestades, los seres celestiales, se maravillan de la sabiduría de Dios por medio de nosotros cuando servimos, recordé este pasaje, esta parábola, y dije, bueno, aunque es una parábola y aunque es una ilustración, no dista tanto de la realidad, porque cuando usted y yo hacemos que una vida regrese a los pies de Cristo, que una vida conozca a Cristo, cuando usted y yo servimos en la forma en la que se nos ha entregado nuestro ministerio, lo que pasa es lo que dicen esos versículos. En el cielo se hace una fiesta, se regocijan, porque usted y yo estamos cumpliendo con el mandato de nuestro Señor. Sin duda alguna, ser un siervo es entender que cuando trabajamos en el cielo, en el cielo hay regocijo. Y en medio de las tribulaciones y el sufrimiento, Dios produce gloria. Por eso los versículos 12 y 13 dicen así: en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego por tanto que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Cuando usted y yo estamos sirviendo, aún en medio de las cosas que suenan difíciles de invertir esfuerzo, de invertir tiempo, de invertir dinero, de invertir, vaya parte de nuestra vida, dice aquí, no desmayen por causa de las tribulaciones, porque el resultado de eso es gloria a Dios, es gloria a ese servicio que estamos haciendo, es gloria a la iglesia, es gloria a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pablo usa esto como como una introducción, porque los siguientes versículos tratan de una oración que Pablo hace hacia los efesios. En el versículo 14 dice, por esta causa, es decir, por todo lo que ya les dije, por todo lo que es ser un siervo, por el misterio que es que ustedes que no son cristianos, que no son judíos, puedan ser cristianos y puedan ser parte de la iglesia. Por todo esto,
Dice Pablo en el 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es importante entender que la parte de doblo mis rodillas no es algo que literalmente debamos hacer, no es algo que si no te pones de rodillas no estás orando bien. Algunos autores hacen alusión a eso, sino que es una forma de decir que él estaba humillándose, él estaba siendo humilde ante la presencia del Señor. Y continúa diciendo en esta actitud de humildad, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Los creyentes pertenecen a todas las épocas históricas y grupos humanos. Por eso menciona aquí en el 15, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Por ahí mencionan los que dicen que saben que ese versículo lo utilizan algunos para hablar del universalismo. ¿Qué es esto? Que todos somos hijos de Dios y que todos somos parte de esa familia, como dice ahí. Pero realmente no hace alusión a esto el pasaje. Como hemos visto en otras partes, para poder ser parte de esta familia y poder ser hijos de Dios, necesitamos creer en nuestro corazón en Cristo Jesús, en su sacrificio y entregarle nuestra vida a Él. A lo que hace alusión este pasaje es que en Cristo Jesús, todos aquellos que han creído en Él, todos aquellos que son parte de ese misterio de la salvación, se encuentran ahí. Y cuando dice en el cielo y en la tierra, habla también de aquellos que ya pasaron, aquellos que ya fallecieron y que no están con nosotros. Y aquí Pablo habla pues de los grandes héroes de la fe, ¿no? De Abraham, de Isaac, de David, de todos los personajes que usted quiera acordarse. Todos ellos son parte también de esta familia que se encuentra en el cielo y en la tierra, que está englobada en Jesucristo nuestro Señor. Dice el 16, le ruego que Él les conceda a todos, conforme a sus riquezas de gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Aunque el aspecto físico se debilita con la edad, debiera ser distinto a la sabiduría espiritual. Las riquezas del Señor son ilimitadas, esas no se acaban, hermano. Todos los dones del Espíritu Santo no se terminan. Esa paz, ese entendimiento, esa sabiduría, esa alegría, ese gozo, no se terminan. Y tampoco se terminan con la edad. Conforme pasen los años, al contrario, deberían ser todavía mayores, porque deberíamos estarnos llenando más de esas riquezas de Cristo Jesús. Y es lo que Pablo ora por la iglesia. Y yo englobé estos versículos con un subtítulo que dice, un siervo ora por otro siervo. Y si usted se considera un siervo del Señor, si usted quiere ser un siervo del Señor, debiéramos orar por los demás de esta manera. Y qué bonito sería que como iglesia pudiéramos orar todos los días, que nuestros demás hermanos puedan ser fortalecidos con el poder del Espíritu en las riquezas de la gloria del Señor. Y que pueda ser así, hermano, que cada día podamos vivir más estas riquezas y podamos crecer en el Espíritu. Versículo 17 dice así, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Cuando comenzábamos el culto, leí lo que decía Salmos 1. ¿Se recuerda? Salmos 1 dice que el justo será como un árbol plantado junto a corrientes del río, y su hoja no se marchitará, y todo dará fruto. Y aquí Pablo hace una alusión a eso, porque ora para que los demás estén arraigados y cimentados en amor, y que así podamos ser capaces de comprender con toda la iglesia cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. El amor se concede y se manda a todo cristiano. Cuando usted y yo nos volvemos a Cristo, se nos concede tener ese amor, se nos concede vivir en esa plenitud. Y que cuando habla de la longitud, anchura, altura, todo eso no se habla de algo físico, sino como para esquematizarlo en palabras que podamos entender.
Y esto no tiene fin. Para donde quiera apuntar, no tiene fin. A donde sea y yo vayamos, el amor de Cristo nos va a acompañar y nos va a cubrir. Pero así como usted y yo tenemos ese amor y se nos concede tener ese amor, también se nos manda a vivir ese amor. Y es que si usted y yo somos amados, no podemos no amar a los demás. Y así como el amor de Cristo no tiene final, nuestro amor tampoco debiera tener final. Que es algo bien difícil porque somos seres humanos y en algún punto, cuando algo no me guste, se me acabó el amor. Porque eso pasa. Pero debiéramos cada día esforzarnos para ser domados por el amor y no darle cabida al ego. Voy a leer lo que dice Mateo, capítulo 5, en los versículos 43 y 48, donde dice así Jesús: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y llover sobre los justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Y una vez más, no podemos practicar lo que no conocemos. Y le invito, hermano, a que conozca el amor de Cristo, que pueda sentir ese amor por medio de la iglesia y por medio del Espíritu Santo. Y una vez que usted y yo lo vivamos, lo sintamos, podamos también compartirlo a los demás. Primero a nuestros hermanos en la iglesia y después a aquellos que lo necesitan allá afuera. Que podamos, vaya, literalmente, no tener límites en el amor que le entregamos a los demás. El capítulo termina con dos versículos que leí al principio, que es una doxología. Me puse a leer un poco sobre qué era una doxología y en pocas palabras es una fórmula corta de alabanza, adoración y glorificación que se dirige a Dios. Pablo, después de hablar con los efesios y de explicarles una vez más este misterio de la salvación, de explicarles una vez más por qué los gentiles somos tan partícipes del pueblo judío para ser cristianos y de tener salvación como los mismos judíos, y que no necesitamos hacer un acto como la circuncisión para ser partes de este pacto, termina glorificando a Dios. Y dicen así estos últimos versículos: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según sea el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y si bien esto sirve como una alabanza y una adoración a Dios, también deja algo en claro: que Cristo, que Dios, que esta Trinidad es poderosa para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y como le decía, yo veo en estos pasajes un Pablo explicándonos cómo ser un verdadero siervo a través de su ejemplo. Como punto número uno, entender que el ministerio no es algo que usted y yo elejamos, sino que es algo que se nos entrega. Entender que necesitamos aprender, necesitamos estudiar, necesitamos empaparnos del Espíritu Santo, porque lo que no entendemos bien no podemos aplicarlo. Que debemos ser humildes. Que cuando usted y yo trabajamos, en el cielo hay regocijo. Y que un siervo, sí o sí, está orando constantemente por otro siervo. Funciona como un apoyo para el otro siervo. Y ora para que podamos vivir juntos esas riquezas en la gloria de Cristo. Y si usted y yo queremos ser un siervo, debemos entender que al momento de pedírselo al Señor, Él nos dará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si usted le dice: Señor, yo quiero predicar un miércoles,
de oración. El Señor tiene el poder para dárselo todavía más abundante y vaya usted a saber dónde termine predicando, pero que sea para la gloria de Dios. Si usted al Señor le pide que lo use, debemos estar a la expectativa de saber que esto nos va a llevar a lugares que no imaginamos, lugares que no pensamos donde podemos estar. Y siempre debemos reconocer que es por Él y para Él. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo comenzaba en esto de la música, ya hace muchos años, ya tengo mucho que no estudio ni practico como debería, pero cuando estaba ahí por los 14, 15 años, yo soy de Ciudad Juárez. Allá en Ciudad Juárez hubo una obra de teatro que se llamaba Él Vive, creo. Era de un grupo que se llamaba Passion Play. Era un grupo de americanos que mandó dinero para que se montara una obra de teatro en El Paso del Norte, que es el teatro de la ciudad de Juárez y que es el teatro más grande del norte del país, cuando menos de centro cultural, ¿no? Y cuando eso fue, mi maestro de música era el encargado de la parte de la música de esa obra. Y él iba a ser el encargado de elegir quiénes iban a tocar y pues coordinarlos y todo, ¿no? Con partituras. Eran ensayos, duramos un año aproximadamente ensayando, o sea, era algo muy serio. Y no me eligieron a mí. Yo no figuraba ahí, ¿no? Yo no estuve. Y como a los 2, 3 meses de que empezó ese proyecto, me habló mi maestro y me dice, oye, te quiero invitar para que formes parte de un teclado de apoyo, no sé qué. Yo dije, sí quiero. Y ya cuando estuve ahí me enteré que le habló como a otros 5, pero nadie de los 5 quiso. Yo fui el último en esa lista. Y fue un evento que moldeó mi carácter, porque si en algún momento tenía un poco de ego que iba subiéndose, pues ahí se me bajó, porque habían 5 antes que yo y yo fui el último. Y estuve ahí porque nadie más quiso. Pero fue algo muy, muy hermoso, porque no sé si en algún momento volvamos a ver algo así, que espero que sí. El gobierno de la ciudad también dio dinero, puso publicidad, pusieron así carteles gigantes y en todos lados se estaba promocionando la obra, en el canal 44 y en otros lados se promocionaba. Y mucha gente fue y mucha gente se entregó a Cristo por medio de esa obra. Estaban planeadas 2 funciones, al final hicimos como 8 funciones, así 2 en la mañana, 2 en la tarde, como por 4 días. O sea, fue algo, vaya, que Dios usó de gran manera y en el que no me jacto porque yo fui el quinto en esa lista para ser recibido. Pero recuerdo que una vez le dije a Dios que quería que me usara por medio de la música y me llevó a lugares donde yo no hubiera imaginado estar. Eh, y yo sé que podía llevarme a otros lugares más grandes, pero pues todo es para la gloria y honra de Dios y Él hace lo que quiere, cuando lo quiere y es lo correcto. Y otra vez no lo digo para vanagloriarme ni para jactarme de nada, sino para explicarle que si usted le dice al Señor que quiere ser usado, no se cierre las oportunidades porque lo va a llevar hasta donde usted no se imagina. Pero para hacer eso, hermanos, usted y yo tenemos que trabajar en ser un verdadero siervo. Vamos a hacer una oración. Padre, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque gracias a que tú revelaste este misterio podemos ser salvos, Señor. Gracias a que tú te quisiste, Padre, salvar a aquellos que no éramos partes de ese pueblo de Israel, que no éramos partes de ese pacto original. Es que podemos ser libres del pecado y podemos tener esas riquezas en Cristo Jesús. Padre, ruego que seas tú el que ponga en cada uno de nosotros, en cada uno de los miembros de la iglesia, aún de los que no están aquí, que pongas ese sentimiento de ser siervos para ti y siervos por ti. Que podamos entender que ese llamado que tú nos diste no se cambia, Padre, ni se rechaza, ni podemos tener otro más. Tú eres el que nos ha llamado. Y permítenos, Padre, poder servirte de la mejor forma, de esa manera en la que tú nos has elegido. Aunque parezca pequeña, aunque parezca grande, que sea solamente para ti, Señor. Permítenos sostener en oración a los otros hermanos y cada día estar orando por ellos. Permítenos cada día aprender más de ti para entender completamente lo que quieres de nosotros. Y que toda la gloria sea a ti, Señor,
por siempre y para siempre, y que en los cielos pueda haber fiesta cada vez que nosotros compartimos tu palabra, cada vez que nosotros servimos en tu nombre. Ruego, Padre, que le permitas a cada miembro de la iglesia estar cimentado en tu amor, estar arraigado en esa corriente de agua viva, que podamos comprender la longitud, la altura, la profundidad y la anchura del amor de Cristo, y que podamos no solamente vivirlo, sino también compartirlo a los demás. A ti sea la gloria, Padre, a ti la honra. En tu nombre, Jesús, pongo a la iglesia y ruego que sigas tú trabajando en la vida de cada uno de nosotros. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén.